el capitalismo salvaje. Ojo, eso no es capitalismo. Eso es puro mercantilismo, prebendalismo. Aquel, llámese, pequeño productor que contamina los ríos, aquel gran productor que te quema los bosques. Ese hombre no está haciendo actividad económica en el marco de lo liberal, en el marco del capitalismo, porque primero, tú tienes la libertad de actuar de la mejor forma que quieras, pero en el marco de la ley. Liberal significa, como lo dice Deirdre McCloskey, mover tus manos como te dé la gana, pero hasta la altura de la nariz de tu vecino. No puedes pasar de ahí. Cualquier actividad, sea económica, sea lo que sea, que sobrepasa y causa daño a la sociedad, o va más allá, ¿no es cierto? Tus derechos terminan donde empieza el derecho del otro. Eso nos lleva a tener que decir de manera contundente: esa actividad que va contra la ley, esa actividad que daña el medio ambiente, tiene que ser penalizada con todo el rigor de las leyes. El problema que tenemos, Eduardo, es que está tan mal justamente, y por eso necesitamos reforma en la justicia, que hay leyes incendiarias. Mucha de esa quema de bosques se hace porque la ley lo permite. Hay que derogar esas 9 o 10, creo que son leyes incendiarias, ¿no es cierto?, que hacen que eso suceda. Yo tengo una propuesta concreta y yo pregunto: ¿quién cuida nuestros bosques en Bolivia? Nadie. Tenemos la Armada Boliviana, llámese Fuerza Naval, con 5,000 efectivos, que lo que tienen que hacer es tener un nuevo rol, no solo cuidar ríos y lagos, sino también ayudarnos a proteger el medio ambiente. Ese va a ser el nuevo rol de la Armada Boliviana. 5,000 guardabosques que 24 horas al día van a vigilar y van a dar presencia del Estado donde todos estos crímenes contra la naturaleza se llevan a cabo. Gracias, precandidato. ¿Repregunta? Sí, bueno, pero estos sectores a los que hay que poner en ley, como el agronegocio, que es responsable de gran parte de la quema de bosques, o como la minería aurífera, que está depredando, está contaminando aguas y ríos, tienen poder político. Así es. Es decir, ¿cómo va a operar en ese contexto, en ese marco? Querido Eduardo, lo que tú dices es cierto. El avasallamiento, la quema, la contaminación de ríos y lagos en Bolivia viene con la venia y la protección, en muchos casos, del propio Estado. ¿Y cómo vas a cambiar eso? Cambiando ese gobierno. ¿Tú crees que el gobierno no sabe quién contamina? ¿Tú crees que el gobierno no sabe con nombre y apellido quiénes avasallan? Eso es conocido y es sabido. Por eso, volviendo a lo que hablaba en el otro segmento, un presidente lo único que tiene que decir es que la ley se cumpla. No puede decir arreste a esta persona o arreste a otra persona. Tiene que exigir que se cumpla la ley, y la ley es que se va a encargar de hacer que se ejecuten las órdenes de arresto que ya están, y también se liberarán pues aquellos que están injustamente apresados, pero no porque el presidente lo ha dicho, sino porque simplemente el presidente exige el cumplimiento de la ley. El momento que cambias el gobierno, muchas de estas actividades ilegales van a morir automáticamente, se van a frenar, porque esos maleantes, biocidas, se van a dar cuenta que ya no tienen la protección del gobierno y la protección del Estado. ¿O van a pelear para bajarte del gobierno? Seguramente, seguramente. Pero ahí vamos a tener el apoyo de todos los bolivianos, porque ese es un grupo reducido de maleantes, biocidas, prebendales, y un gobierno no puede estar sujeto a los mandatos y las exigencias de esa gente. El crimen se paga, señores, no se negocia. No se negocia el medio ambiente, no se negocia la seguridad ciudadana, se cumple la ley, querido Eduardo. Gracias, precandidato. Vamos con nuestro siguiente panelista, Yerko. Jaime, me dejas absolutamente frío
con la respuesta al respecto de lo que va a ser el uso de la violencia estatal en contra de lo que Eduardo ha ya descrito, que son estructuras armadas de organización de economía criminal. Básicamente lo que estás planteando, y es quiero tratar de entenderlo, si es que eso es lo que estás diciéndonos. Vas a tener un gabinete de guerra desde inicio para poder generar control y disciplinamiento de lo que es la protección del medio ambiente y también de nuestros recursos que forman parte de la lógica extractivista. Estoy entendiéndote bien en eso, porque además has mencionado 5.000 navales, no solamente siendo guardaespaldas, guardaespaldas de la naturaleza, armados, con capacidad de fuego, con posibilidades de expulsión de estas fuerzas extremistas armadas de economía ilegal. Yerko, quiero entenderte bien cuando dices que estás sorprendido. ¿Estás sorprendido de que haya un gobierno que haga cumplir la ley? Otra vez, hemos llegado a un extremo donde lo que es normal en un país civilizado hoy en día es extraño y te sorprende. Lo que te tiene que sorprender es que todo ese crimen, ¿no es cierto?, anda por las calles con apoyo del gobierno. Eso es lo que nos tiene que sorprender. Y más bien no nos debería sorprender que la ley se cumpla. ¿Qué dice la Constitución y qué dicen las leyes de cómo se combate el crimen? Ya está escrito, hay que ejecutar la ley. No sirve tener leyes que no sirven, no se cumplen o simplemente se vuelven mecanismos que se negocian. Sí, pero a ver, ¿Por qué le tenemos miedo a cumplir la ley? Hace 2 años atrás, un juzgado en el Departamento de La Paz instruyó a las Fuerzas Armadas entrar a territorio donde había una fuerza desproporcional armada de mineros cooperativistas auríferos. Ajá. Para que hagan cumplir precisamente la normativa de que en ese territorio no puede haber explotación de minerales, sobre todo con elementos contaminantes como el mercurio. Un juez, eso significa que había ya seguridad jurídica y había, podríamos decir, estructura estatal judicial para eso. Las Fuerzas Armadas, Jaime, no cumplieron la orden porque ellos mismos, los de las Fuerzas Armadas, determinaron, y eso es lo que explicaron, esas fuerzas extremistas los superaban en armamento. No me sorprende de ti el que digas, voy a hacer cumplir la ley. El tema está quiénes te van a acompañar en hacer cumplir esa ley. Porque eso significa guerra. Si tú tienes, por ejemplo, un grupo de explotadores de recursos naturales armados, la norma no es mágica, Jaime, tú sabes eso. Lo que está escrito en las leyes no es mágico. No las citas e inmediatamente se cumple. Necesitas fuerza coercitiva. Y si tu fuerza coercitiva te dice, no me meto en lucha contra el contrabando y no me meto en lucha contra cooperativistas auríferos, ¿cómo vas a hacer cumplir la ley con fuerza? Otra vez, querido Yerko, la ley se va a hacer cumplir como se tenga que cumplir en el marco de la ley. Somos los bolivianos más fuertes y más poderosos que ese grupo minoritario que tiene aterrorizado a Bolivia. Vamos a trabajar además con la comunidad internacional para lograr ese objetivo. Y te voy a decir algo que te va a sorprender más todavía. Porque ya me estás mencionando más que vas a tener fuerza extranjera porque entiendo, Bolivia hoy día está tan distorsionada que se cree que lo normal, ¿no es cierto?, es extraño. ¿De dónde vamos a sacar toda la fuerza de todo eso? No somos un país que estamos solos, somos un país donde la comunidad internacional nos está pidiendo a gritos también darnos ayuda para poder combatir todo este crimen organizado. O sea, como eso significa fuerza y significa cumplir la ley, es difícil y por lo tanto no lo hagamos. Por favor, aquí ven un precandidato que, fíjense, está proponiendo que se haga lo que se tiene que hacer. Y yo les digo a los bolivianos y les repito, somos mayoría, somos los ciudadanos, el ciudadano de bien, el trabajador, el que no es corrupto, el que cree en el cumplimiento de la ley, somos mayoría. La mayoría de los bolivianos queremos paz, queremos justicia y queremos que la ley se cumpla. Y si un grupo minoritario no lo quiere hacer, pues va a sentir el peso de la ley. Llámalo lo que lo llames, la ley se va a cumplir. Martín, te he notado así con ganas de saltar. No, solo quería, es que me quedan aquí algunas dudas, querido Jaime. En primer lugar, el que avasalla un terreno, ¿a quién le alquila?
quien utilice ese término estación avasallador, ¿cómo vas a negociar con el sector agronegocio? ¿Cómo vas a negociar? Porque antes de aplicar la ley tendrías que hablar con los que están quemando, o con los que están alquilando, o los que están incentivando a quemar. O sea, es un problema muy complejo el tema del medio ambiente. Entonces aquí ya me surge una pregunta. ¿Vas a ampliar el tamaño del Estado en primer con 5.000 efectivos más que van a ir a defender? ¿Vas a comprar seguro armas o vas a llamar a la OTAN? No sé, pues eso me crea muchísimas dudas que quisiera que me las respondas, pero este tema es fundamental. Antes de ser coercitivo con estos sectores, vas a negociarlo. ¿Por qué? Porque hay un sector agronegocio que sí ha utilizado los avasalladores para alquilar, y también las TCOs, tú lo sabes muy bien, que ha habido un alquiler de tierras grande, y especialmente en ciertos lugares de Santa Cruz. Entonces a mí me llama la atención cómo vas a hacer y cómo va a ser el tema de llamar a la OTAN, o no sé, llamar a los Estados Unidos, no sé, cómo harás para que esto Estamos en crezca. tiempo, Martín, por favor. Sí, no me sorprende tu pregunta, Martín, porque obviamente tú apoyas a un gobierno que no tiene relaciones internacionales, no tiene la fuerza suficiente, está asociado con gobiernos que no están interesados en combatir necesariamente el crimen organizado, el crimen internacional, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero sí, nuestro gobierno va a tener apertura total y absoluta al mundo. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque nos corresponde. Donde no podemos, vamos a pedir ayuda. ¿Por qué tenemos miedo a eso? Creemos que nosotros, a ver, ¿sabe? Una estadística que me ha causado pánico, y te lo voy a decir. Hoy en día la desinstitucionalización, el prebendalismo de nuestras fuerzas de seguridad, en gran parte, porque no todos forman parte de ese esquema, es tan grande que ha llegado a un tema donde no tienes evidentemente la fuerza necesaria para combatir el crimen, y un grupo irregular medianamente armado te puede hacer, ¿no es cierto?, que no se cumplan ciertas órdenes. Y seamos bien claros, es porque también gran parte de las fuerzas de seguridad forman parte de ese crimen organizado, o forman parte de esa violación, ¿no es cierto?, a los derechos de los bolivianos, y van en contra del medio ambiente. A ver, yo simplemente hago una pregunta a los ciudadanos. ¿Les parece bien que Cofadena, que es parte de las Fuerzas Armadas, tenga ciertas áreas concesionadas para explotar oro? Y que no solo eso, sino que alquila eso a quién sabe quién. O sea, las Fuerzas Armadas en alguna parte, ¿no es cierto?, están contribuyendo y formando parte de todo esto. Por eso tenemos que cambiar Bolivia, tenemos que cambiar el gobierno, no podemos seguir con lo mismo. No tengo miedo, y los bolivianos de bien, los que trabajamos, queremos justicia y que se cumpla la ley, no tenemos miedo a hacerlo, querido Martín. Interesante, pero aquí me llama la segunda, la atención. Debe haber alguien entonces que financia a estos grupos irregulares. Entonces, se debería trabajar en una ley de ganancias ilícitas para hacer legalmente, porque esto se ha tabeado el 2022. Se debería trabajar en esto porque también tienes que saber quién le financia, no los vas y los atacas, dices, o tú, agronegocio, no alquiles a este consulto. O sea, entonces, a mí me surge esa duda, que creo que sí es necesaria que la gente sepa quién financia y por qué financia y cuáles son los móviles para que lo financia, para que tú metas cascos azules o la OTAN, no sé, como tú quieras verlo, porque estás abierto, chinos, japoneses, hindús, pero eso quisiera que me aclares. Pero me parece muy bien, Martín. Si yo supiera los nombres y apellidos de quién son, lo vamos a hacer público. Entonces los investigas. Tú me dices. Entonces vas a investigar. No, perdón. Seamos claros. Acabo de decir hace un momento que en muchos casos se sabe quiénes son. Se sabe. Segundo. ¿Y los otros casos? Tú me dices, vas a averiguar quiénes son, me dices si vamos a hacer la investigación. El gobierno ya sabe. El gobierno es copartícipe en muchas de estas actividades. Es más, yo lo que te pido a vos, que estás en contacto con el gobierno, pedile al gobierno que ya anuncie de una vez quiénes son. Le haga el favor a la patria y diga, aquí están los avasalladores, aquí están los grandes criminales del país, aquí es cómo se los protege, aquí es cómo se los financia. El gobierno ya sabe. Vamos a entrar simplemente a hacer de que se cumpla la ley. Y si hay que hacer investigación, por supuesto que hay que hacerlo. Sabemos que hay fotos, hay videos. Es más,
En las próximas semanas vamos a mostrar fotos de avasallamientos donde hay aparentemente autoridades de gobierno. Entonces, ahí está, querido Martín, y no tengamos miedo a decir, vamos a tener la ayuda internacional. El mundo quiere ayudarnos, por un lado. Segundo, has mencionado que la ley de ganancias ilícitas, hay leyes internacionales que evidentemente se tienen que cumplir. El tema es bajo qué gobierno se cumple. No te olvides que esa ley contra las ganancias ilícitas y lucha con el terrorismo daba superpoderes a un ministerio sobre un juez, sobre un fiscal, te podían congelar tus cuentas sin ni siquiera tener una acusación formal. Entonces vamos a terminar también con esos gobiernos que aprovechan de leyes internacionales para hacer de la suya y más bien utilizar esa ley a su favor para perseguir al disidente, para perseguir al que quiere trabajar en paz y al perseguir a aquel, ¿no es cierto?, que no está de acuerdo con el gobierno. La gente nunca se opone a la investigación del lavado y la lucha contra el terrorismo. La gente se opone a la forma que se quiere utilizar ese mecanismo en contra de los bolivianos. Gracias, precandidato. Estamos sobre tiempo. Volvemos enseguida. Guárdenos. Fuego Cruzado. Ha tenido una gran capacidad